Buenos días, gente, ¿cómo están? Estamos en Puerto López, Ecuador, ¿sí? En la llamada Ruta del Sol, esta ruta sobre la costa del Pacífico ecuatoriano. Y bueno, el día de hoy el video es simplemente un walking tour, una caminata por la playa, ¿sí? El día está nublado, estamos por ingresar a la playa, así que bueno, espero que la disfruten. Y al final del video les tengo una historia para contarles, ¿eh? Así que bueno, pueden disfrutar de la caminata y al final va la historia. Y si no tienen ganas de esperar, adelante en el video y ahí va la historia. Con ustedes, la playa de Puerto López.
Bueno, ¿qué les pareció la playa? Es bien tempranito a la mañana, son las 7:30. Está espectacular, la marea está baja, el clima está muy lindo, está fresquito, lindo, ideal para caminar, para salir a hacer ejercicio, para pasear. La verdad que estoy parando acá en un alojamiento a una cuadra, a 100 metros de la playa, y a la noche se escucha el murmullo de las olas todo el tiempo. Es súper, súper lindo. Y bueno, les prometí una historia hacia allá estamos yendo. Vamos a salir de la playa para pasar a la calle de la Costanera y ya les cuento esta historia. Bien, por si no lo sabían, esta zona del Ecuador, esta parte de la costa llamada Ruta del Sol, es un lugar ideal, excelente para hacer avistamiento de ballenas jorobadas, que todos los años migran desde la Antártida. Entre junio y septiembre están por acá y vienen a aparearse y a tener sus crías. Bueno, la historia es la siguiente. ¿Qué tenemos acá frente a nosotros? ¿Saben qué es? Un esqueleto de ballena jorobada. A ver si lo muestro un poquito mejor. Fíjense el tamaño que tiene esta ballena, que tienen estos animales, de 15 a 16 metros de largo. Bueno, este esqueleto de ballena es parte del proyecto de Museo Abierto de Ballenas y Delfines. La extinción es para siempre. ¿Sí? Le han puesto nombre. Dice: hola, yo soy Fritz, un macho de ballena jorobada encontrado frente al pueblito La Rinconada, 40 kilómetros al sur de Puerto López, en agosto de 2004. Dicen que el cuerpo de la ballena no presentaba ningún tipo de herida externa, así que murió de causa natural. Estudios posteriores determinaron que tenía un cáncer en el estómago. Falleció a la edad de 28 a 30 años. Y bueno, este ejemplar macho es uno de los más grandes encontrados. Mide 15 metros con 70 de largo y 5 metros 15 de ancho. En general las hembras son un par de metros más grandes. Bueno, estos huesos fueron recuperados y exhibidos por la acción de un italiano que tiene una hostería por acá cerca, bueno, con el fin de exhibir este ejemplar y concientizar acerca de la protección de los mares y de estos animales que se han visto en peligro de extinción a causa de la caza industrial de las ballenas jorobadas para su consumo, especialmente en los países asiáticos. Costó mucho trabajo y dinero traerlo hasta acá desde el pueblo. Unas 20 personas trabajaron en ese proyecto. Luego a la ballena se la enterró, ¿sí? para que la naturaleza haga su trabajo, digámoslo crudamente, que los gusanos se coman toda la carne. Después los huesos fueron desenterrados, secados al sol. Después los recubrieron con una resina plástica para que puedan ser conservados mejor a la intemperie. Y bueno, todo este proyecto tomó 4 años de trabajo. Y hoy finalmente lo tenemos acá, expuesto en la calle Costanera, enfrente del mar. Y bueno, es una curiosidad también que nos regala este pueblo de Puerto López. Las aletas, las grandes aletas de estas ballenas jorobadas, que son estas acá, cada una de ellas mide 4 metros 30 centímetros de largo. Y este ejemplar tenía un peso de entre 35 y 40 toneladas. Una bestialidad este animal. Bueno, el objetivo de todo este proyecto, de todo este gran trabajo, es conseguir
concientizar acerca del cuidado de las ballenas. Fíjense lo que dice acá. Nosotras, las ballenas jorobadas, estamos en muy alto riesgo de extinción. Nuestro número estuvo fuertemente reducido por la caza industrial y el deterioro de los mares hasta casi hacernos desaparecer. Así que bueno, más allá de ser un lugar pintoresco hoy día y como para venir a sacarse una foto, es también para tomar conciencia. Bueno, gente, gracias por acompañarme en esta caminata por la playa de Puerto López, por compartir conmigo esta historia de la ballena, de sus huesos en exhibición, de este museo a cielo abierto. Y bueno, será hasta el próximo video. Muchas gracias.